Buenos días a todos y a todas. Bien, como sabéis, hace un mes aproximadamente se presentó una exposición que versa sobre las ocupaciones prehistóricas en el Valle del Sella, un recorrido a través de los investigadores e investigadoras que han estudiado los yacimientos arqueológicos aquí desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Un poquito de agua. Y unido a esta exposición hay un ciclo de conferencias que empezó también en la propia inauguración con el profesor Jesús Jordá, y en esta ocasión tenemos a Miguel Polledo, que como sabéis todos seguramente es uno de los guías de Tito Bustillo, y además de ser guía, pues es uno de los máximos exponentes en las historias de las investigaciones en el Valle del Sella, sobre todo de los inicios. Y tiene un capítulo en el libro y hoy va a hablar precisamente de estas primeras investigaciones que se hacen o que se han hecho en los yacimientos del Sella, desde, como decía, finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, hasta más o menos la Guerra Civil. Bueno, he hablado bastante, yo creo que ahora es hora de escuchar a él. Solamente deciros que una vez que termine, lo que vamos a hacer después, si os parece bien, es una visita guiada a la propia exposición. Entonces, el que se quiera quedar, se puede quedar perfectamente y explicaremos un poco más, sobre todo la parte correspondiente hasta desde la Guerra Civil hasta las investigaciones que estamos realizando diferentes equipos en diferentes yacimientos, en distintos yacimientos del Valle del Sella. Os dejo con él. Muchas gracias. A ti, Esteban. El catedrático presentando al guardaguía, es el mundo al revés. Y mi compañero Santiago me recuerda que la cafetería está abierta, así que después de la conferencia y de la visita guiada a la exposición podemos subir a la mejor terraza de arriba de Sella a tomar el vermú. Bueno, gracias por venir, gracias Esteban por la presentación y gracias a la invitación para participar en la exposición con el capítulo efectivamente del catálogo, que hace referencia a las primeras investigaciones arqueológicas prehistóricas llevadas a cabo en la cuenca del Sella. Dos precisiones. Una, cuando hablamos de investigaciones entre los siglos XIX y principios del siglo XX, hombre, pues nos vamos a referir más bien a referencias, no siempre explícitas, a yacimientos, a descripciones de yacimientos, actividades de coleccionistas, actividades de facultativos, porque arqueología, lo que se dice arqueología profesional y científica en la cuenca del Sella en este momento no se desarrolla hasta la segunda década del siglo XX. Y cuando hablamos de prehistoria, bueno, habrá que hacer también algunas precisiones, porque prehistoria es un término bastante amplio y aquí lo vamos a utilizar en ese sentido, digamos, amplio. No solo la prehistoria antigua, digamos, la prehistoria de los cazadores-recolectores, sino también, por su importancia, haremos alguna referencia a elementos arqueológicos en la cuenca del Sella relacionadas con su, digamos, prehistoria reciente, momentos más modernos. Hablamos de la cuenca del Sella. Claro, hay que precisar también un poco. La cuenca del Sella es un territorio muy amplio y está bien explicitado en el mapa que forma parte de la exposición, porque hablar de cuenca del Sella no solo es hablar del territorio que abarca su río principal, desde Oseja de Sajambre hasta arriba de Sella, sino también de sus ríos tributarios. Y aquí estaríamos hablando de dos ríos importantes, que son el Dobra y el Ponga, aguas arriba, y el Güeña y el Piloña, ya más aguas abajo. Estaríamos hablando de un territorio muy amplio, en torno a los 1.200, 1.400 kilómetros cuadrados, un territorio diverso en cuanto a características. Estaríamos hablando de una cercanía muy notable de la cara norte de la cordillera cantábrica hacia el mar. Estaríamos hablando de 40 kilómetros en línea de aire y estaríamos hablando de un desnivel de 1.600 metros negativos, con lo cual estamos ante ríos cortos y ríos torrenciales cuando llueve mucho. Estamos en un paisaje calizo y lo que determina ese paisaje calizo, pues aguas arriba, son zonas muy abruptas, son zonas muy
muy complicadas de paso, y aguas abajo, pues vegas más amplias, sedimentarias, más fértiles en realidad. Esa diversidad de paisaje, esa diversidad de fauna, esa diversidad de vegetación, esa diversidad de recursos, lo que va a generar es una diversidad de yacimientos arqueológicos que abarcan desde la prehistoria más antigua, las terrazas de la cuenca del río principal, hasta la Alta Edad Media. Y bueno, la existencia de estos yacimientos y su conocimiento forma parte, en realidad, sus primeras investigaciones de lo que es la historia de la arqueología y de la prehistoria en España, ¿no? Y hay ya en este periodo de entre siglos XIX, principios del XX, numerosos yacimientos a los que se está haciendo referencia. Cuevas, algunas conocidas para nosotros, por ejemplo el Bushu o las cuevas de Ardines, otras menos conocidas en el entorno de Espinareu, pues la cueva Ferran, por ejemplo, ya se menciona en este momento. Se menciona una cueva de Contranquil, que probablemente sería la cueva de los Azules, y la cueva del Cuélebre, por ejemplo, con yacimiento de la prehistoria reciente. Minas prehistóricas también aparecen mencionadas, dólmenes, con 3 estructuras muy importantes en este territorio, y a partir de ahí pues, podemos encontrar numerosas referencias a poblados fortificados, que pueden ser de la Edad del Hierro o pueden ser de la Alta Edad Media, y sobre todo numerosos hallazgos de objetos prehistóricos que aparecen descontextualizados y que, bueno, algunos de ellos van a llegar hasta nosotros pues, tras no pocos avatares. Y esos objetos, sobre todo, se centra mucho en objetos metálicos de la prehistoria reciente y que podrían llegar hasta la Edad del Hierro, con las conocidas diademas de Moñes en el entorno del concejo de Piloña. El Sella va a abarcar un montón de territorio, como les decía. Estaríamos hablando de los concejos, de yacimientos que abarcan concejos de Ponga, Amieva, Onís, Cangas de Onís, Piloña, Parres, Ribadesella. Es decir, es un territorio enorme. Bien, ¿cómo llega a nosotros el conocimiento de estos yacimientos en este momento tan temprano? Pues por diversas fuentes, ¿vale? Podríamos retrasar esas fuentes hasta la Edad Media. Por ejemplo, en el siglo XII, la versión que hace el obispo Pelayo de la crónica de Alfonso III es quizá la primera referencia que tenemos a la existencia, debajo de la capilla de la Santa Cruz, del enterramiento real del rey Fáfila y su esposa Froilihua. Y esta referencia, que se remonta al siglo XII, es retomada por los cronistas del siglo XVI, Padre Carballo, Ambrosio de Morales, Tirso de Avilés, para indagar un poco en lo que hay allí. Visitan, antes de la Reforma Barroca, la capilla de la Santa Cruz y constatan la existencia, debajo de la capilla de la Santa Cruz, de una cueva, un espacio, digamos, cerrado, con una estructura pétrea que relacionan con ese sepulcro, con ese enterramiento. También son muy importantes los diccionarios geográficos que se empiezan a desarrollar en el siglo XIX. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, el diccionario geográfico que inicia, porque fue frustrado y no se desarrolló del todo, Martínez Marina, por encargo de la Real Academia de la Historia, del que se conservan los legajos, con numerosas referencias a estos yacimientos arqueológicos. A mediados del XIX tendríamos el Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz, que también incluye numerosas referencias a patrimonio histórico-artístico. Y aunque no es un diccionario en su estricto, también será importante la obra monumental dirigida por Octavio Belmunt y Fermín Canella, Asturias, en 3 volúmenes y por concejos, que incluirán numerosas referencias también a algunos de estos yacimientos arqueológicos. A esto habrá que añadir la intensa labor de coleccionistas en este territorio. El paradigma es Sebastián de Soto Cortés, pero también habría que mencionar alguno más. Los facultativos que visitan el territorio, en este caso Juan de Dios de la Radio y Delgado, Juan Arturo Malibrán Autet, pero también Manuel de Asas, ingenieros de minas como Guillermo Schulz o ingenieros industriales como Justo del Castillo, para finalmente, ya a principios del siglo XX, tener la obra y el trabajo de aquellos investigadores que formaron parte de las 2 principales instituciones científicas que van a estudiar la prehistoria en nuestro país y que van también a tener su actividad en la cuenca del Sella. El Instituto de Paleontología Humana de París, con Henri Breil, con Hermilo Alcalde del Río, con el alsaciano Paul Bernet o con el alemán Hugo Obermayer, y la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, donde aparecería pues, la figura de Juan Cabré, la figura, por supuesto, del conde de la Vega del Sella, y también aquí en la cuenca del Sella y particularmente en Ribadesella, muy importante la actividad que desarrollará el geólogo Eduardo Hernández Pacheco. La primera referencia
que podríamos considerar científica la existencia de yacimientos arqueológicos en la cuenca del Sella, está en torno a 1843, ¿vale? Sería la primera referencia. ¿Cuál es el contexto del conocimiento de la prehistoria en Europa en torno a esa fecha? Bueno, hay que decir que lo que se sabía en ese momento de prehistoria va a depender mucho de la actividad que desarrollan profesionales vinculados a las ciencias naturales, paleontólogos, biólogos, geólogos, en este caso. A finales del siglo XVIII es cuando se están asentando algunos de los principios de estas ciencias, particularmente la geología, cuando se establecen los principios de la estratigrafía, que nos van a permitir afirmar la contemporaneidad de restos que aparecen en los mismos estratos arqueológicos. Y eso es muy importante porque en aquellos momentos en Europa se están desarrollando las primeras excavaciones, llevadas a cabo por aficionados, en algunos yacimientos emblemáticos, en el Valle del Mosa en Bélgica, la cueva de Brisham en el Reino Unido o sobre todo las terrazas del río Somme en Francia, donde se empiezan a encontrar en los mismos estratos restos de fauna extinta junto con herramientas claramente talladas y manufacturadas por mano humana. Entonces eso abre la puerta, digamos, a considerar la existencia de una humanidad muy primitiva que convivió con esa fauna extinta. Quien primero sistematiza esos hallazgos es un, bueno, le llaman muchas veces anticuario, era un funcionario de aduanas, Boucher Dupert, que excava en las terrazas del río Somme y publica en 1847 las conclusiones a las que llega a cabo. Y considera que existe efectivamente una humanidad primitiva, muy antigua, antediluviana, de ahí el título de su obra, Antigüedades célticas y antediluvianas, y una humanidad céltica, y que estarían separadas por un acontecimiento natural catastrófico que relaciona con el diluvio universal, porque había que intentar conjugar ese relato con las creencias que en aquel momento transmitía el relato bíblico. En realidad parte también de una idea científica, la de Georges Cuvier, a principios del siglo XIX, establece la llamada teoría catastrofista, donde considera que efectivamente hay una serie de especies que se están extinguiendo y que esas extinciones están relacionadas con acontecimientos naturales catastróficos. Lo que hace Boucher Dupert es relacionar, digamos, ese acontecimiento catastrófico que separa a esa humanidad céltica de una humanidad más moderna a partir del relato bíblico del diluvio universal. Años más tarde se publica El origen de las especies de Darwin. Y aquí la cosa cambia un poco, porque Darwin, por un lado, digamos que amplía el marco cronológico que se aplicaba por parte de los creacionistas a esa humanidad primitiva. Darwin, por otro lado, permite descartar las teorías catastrofistas de Cuvier, puesto que la desaparición de especies no serían resultado de catástrofes naturales, sino que serían resultado de una falta de adaptación de esas especies a cambios que se están produciendo. Otras desaparecen porque cambian y evolucionan, porque esas sí se estarían adaptando. Y abre también la posibilidad, algo que en aquel momento era muy difícil de asumir. Recuerden que estamos a mediados del siglo XIX, y es que la especie humana también estaría sometida a esos cambios evolutivos como cualquier otra especie animal que en aquel momento habitaba el planeta. A partir de ahí y de digamos, el conocimiento obtenido de la existencia de esa humanidad primitiva, se empiezan a establecer los primeros intentos por sistematizar y subdividir y establecer clasificaciones. ¿Vale? Las primeras ideas que se empiezan a desarrollar en cuanto a esa clasificación parten de un esquema muy simple que en realidad a día de hoy pues, prácticamente se sigue utilizando, que es la teoría de las 3 edades. Es un sistema de clasificación de objetos en museos, pero se aplica en este caso a la existencia de estos objetos arqueológicos en algunos yacimientos. La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Vale? Y a partir de ahí pues empiezan a hacer subdivisiones. Las primeras subdivisiones de esa edad de piedra pues parten de diferentes criterios. Hay subdivisiones en función de la tipología de los útiles y, por ejemplo, se empieza a hablar a principios del siglo XX de la época de la piedra tallada y de la época de la piedra pulimentada. La edad de la piedra tallada obviamente hace referencia a esas fases más antiguas de la prehistoria y de la piedra pulimentada a otros momentos más recientes. También se alude, por ejemplo, en esas divisiones al comportamiento humano y se habla de una época de salvajismo, de una época de barbarie y de una época de civilización en distintos estados de evolución. Según esa teoría, no sé en qué fase estaríamos ahora. Y otra que triunfa, que tiene mucho éxito,
que es aquella que establece la división en función de los restos de fauna extinta que van apareciendo. Y así, por ejemplo, Edouard Lartet, que aparece ahí en la foto, también otros paleontólogos, como por ejemplo Mortillet, nos hablan de la edad del oso de las cavernas, de la edad del elefante y el rinoceronte, de la edad del reno o de la edad del uro. No será hasta finales del XIX cuando se establezca una división que a nosotros ya nos sonará un poco más, cuando Jules Rebux establece el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, aunque en aquel momento esa etapa intermedia del mesolítico no estaba demasiado clara, que hacía referencia, ¿vale? Y no se asentarán los principios básicos, digamos, del mesolítico hasta bien entrado el siglo XX. En realidad, a día de hoy se siguen estableciendo clasificaciones parecidas. Seguimos liando un poco a la gente cuando hablamos, por ejemplo, de grupos de cazadores prehistóricos o hablamos de sociedades no productoras. Estamos juntando comportamiento humano, restos arqueológicos, posición estratigráfica y comportamiento de esos grupos humanos. Bien, ¿cuál es el contexto del conocimiento de la prehistoria en ese momento que se desarrolla o que se realiza la primera descripción de un yacimiento arqueológico prehistórico en la cuenca del Sella en España? Bueno, en España tiene mucho peso en este momento la erudición histórica, que está muy asociada sobre todo a algunos facultativos institucionales o a la comarcalización del conocimiento prehistórico en España, que estaba en aquel momento concentrada en las llamadas comisiones provinciales de monumentos. Digamos que el primer descubrimiento importante se va a desarrollar o va a tener lugar en 1862. Hay que tener muy en cuenta la importancia que tiene en aquel momento la actividad de algunos ingenieros, particularmente ingenieros de minas, y en este sentido es muy importante el papel de Casiano del Prado. Casiano del Prado está encontrando restos de fauna extinta en un yacimiento arqueológico en Madrid, en San Isidro, en el Valle del Manzanares. Y en 1862, precisamente durante una visita que realiza a ese yacimiento Edouard Lartet, al que mencionamos anteriormente, porque claro, ellos que estaban encontrando cosas en Europa empiezan a interesarse por cosas similares que estaban apareciendo en yacimientos en España, encuentran el primer resto de piedra tallada asociada a esa fauna extinta. Estamos hablando de 1862. El desarrollo del conocimiento de la prehistoria en España, sin embargo, se va a ver lastrado, digamos que por el conservadurismo católico propio de nuestro país. Por ejemplo, pocos años más tarde, en 1875, durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, se desarrolla o se promulga el decreto Orobio, que va a prohibir las enseñanzas de ideas que fuesen contrarias a la fe católica. Y eso va a apartar y va a suspender de sus funciones como docentes a un montón de profesores universitarios, incluso catedráticos de diferentes ramas. Ese, digamos, conservadurismo o ese integrismo conservador en España tuvo también sus consecuencias, porque en 1879 Marcelino Sá de Sautuola, que está excavando en la cueva de Altamira y que está encontrando restos de esa humanidad primitiva, cuando descubre los bisontes y relaciona con muy buen criterio arqueológico los bisontes del techo con los restos que estaba encontrando, pues fue difícil de asumir para el integrismo científico francés, ¿vale? Porque veían quizá con cierta sospecha lo que podría venir de nuestro país. En realidad, en ese momento, digamos que las bases sociales más permeables a este nuevo conocimiento de la existencia de una prehistoria antigua, de una humanidad prehistórica antigua, va a venir pues de aristócratas con cierto grado de ilustración, burgueses también con cierto grado de ilustración, profesores universitarios, hay algún cura liberal que también será permeable. Pero en realidad estos fenómenos del conocimiento de la prehistoria en España se va a ver lastrado y, bueno, prácticamente hasta principios del siglo XX, ¿vale? Cuando empieza a trabajar el Instituto de Paleontología Humana de París en España, cuando se crea la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que es un periodo muy fértil en el conocimiento, las investigaciones de esa fase de la prehistoria, aunque en realidad también muy corto, pero que va a sentar unas bases importantes. Bueno, resumiendo, que me lío mucho. En ese momento, en el conocimiento de la prehistoria, hay dos paradigmas, que son lo que llamamos antediluviano, digamos que con esa idea de intentar conciliar el relato bíblico con esos nuevos descubrimientos y que haría referencia a las sociedades de cazadores-recolectores prehistóricos y que se va a ver estudiada esa fase fundamentalmente por personas vinculadas a las ciencias naturales, geólogos, paleontólogos o biólogos, y lo céltico.
¿vale? En España esto tiene mucho peso porque la tradición de la erudición no va más allá de lo céltico, para buscar el origen de la humanidad, para buscar la explicación a los pueblos, a los poblados fortificados, a las sociedades prehistóricas. No se busca más allá de la paradigma de lo céltico, a los que se les, digamos, asigna la responsabilidad en la construcción de los dólmenes que en aquel momento se estaban conociendo. El estudio de esta, digamos, humanidad céltica está más vinculado a la erudición histórica que a las ciencias naturales. En la cuenca del Sella, estos dos arquetipos podríamos verlos representados en dos yacimientos. La Cuevona de Ardines, descubierta en 1869, y el Dolmen de Santa Cruz. Y el estudio de estos dos yacimientos nos va a ir explicando un poco cómo va a ir evolucionando el conocimiento arqueológico y prehistórico en este territorio a lo largo de esta, digamos, cuenca del Sella de entre siglos. La Cuevona de Ardines es descubierta por mineros en 1869, es visitada por anticuaristas, coleccionistas y facultativos institucionales, es descrita por geólogos y naturalistas, es excavada por facultativos y por ingenieros y finalmente acabará formando parte de esas investigaciones institucionalizadas a principios del siglo XX. El Dolmen de Santa Cruz, pues bueno, descrito, aunque sin identificarlo, por los cronistas del XVI, expoliado por los coleccionistas a mediados del siglo XIX, visitado por facultativos y descrito por facultativos y por coleccionistas, y finalmente también formará parte de las investigaciones, su conocimiento forma parte de las investigaciones que llevan a cabo esas instituciones científicas a principios del siglo XX. Bien, les estoy hablando de esa primera referencia científica a la existencia de un yacimiento arqueológico prehistórico en la cuenca del Sella, y no les he dicho quién la hace. Pues el que la hace es Guillermo Schulz, que es un ingeniero de minas de origen alemán, y que es un funcionario que pertenece al Real Cuerpo de Ingenieros de Minas de España, en un momento en el que en España era muy importante el conocimiento de los recursos minerales para su explotación por parte del Estado. Se le nombra inspector de distrito de Galicia y de Asturias y realiza una primera descripción geológica y minera de Galicia y luego acomete la descripción geológica y minera de la provincia de Asturias, que publicará en 1858 como descripción geológica de la provincia de Oviedo, descripción geológica de Asturias. Guillermo Schulz es una personalidad muy importante porque en ese trabajo que desarrolla descriptivo va al campo, conoce bien el campo, se mueve mucho por el campo, es muy observador y además tiene una gran capacidad de sistematización de datos que luego va a expresar con bastante rigor y con bastante sencillez. En un manuscrito de sus primeros trabajos de campo en Asturias entre 1836 y 1843 recoge un catálogo de cosas notables, cosas geológicas notables, por ejemplo, pues, fuentes termales, sumideros. Es curioso porque yo quiero creer encontrar en una de las descripciones que hace de un sumidero, precisamente el sumidero de la Gorgocera, donde el río San Miguel se mete dentro de las cuevas de Ardines, minas antiguas, una gran capacidad para documentarlas y describirlas, no solo las grandes cortas mineras romanas del suroccidente, sino, por ejemplo, la minería que también es romana de la cuenca litoral occidental asturiana, aunque él la lleva al periodo de los fenicios, por ejemplo, y, por supuesto, cuevas. Menciona un montón de cuevas. Al mencionar cuevas, hace una referencia a una cueva que estaría situada a 1/3 de legua al este de Ribadesella, cerca de la estación de ferrocarril, donde habría encontrado muchos huesos antediluviales y muchas conchas. Esa es la descripción que hace, una cita muy concreta. Una cueva que podríamos hoy por hoy, sin arriesgar demasiado, identificar con la cueva de San Antonio. Esta referencia a la existencia de cuevas con restos de huesos antediluviales la va a repetir en el caso de otros yacimientos, con lo cual lo que nos está demostrando es que Guillermo Schulz tiene un conocimiento de lo que en esos momentos está apareciendo en Europa, aún antes de que publicase Boucher-Duper su obra. Y está hablando pues, de que, bueno, por lo general, estos huesos aparecen en unas condiciones muy concretas, envueltos en paquetes de suelo antediluvial, asociados a estalagmitas o estalagmitas, empastados en el barro de las rocas, y que serían explicadas esas
esos hallazgos y esa situación debido a un acontecimiento catastrófico que, bueno, vuelve a relacionar una vez más con el diluvio universal. La obra de Guillermo Schultz es muy importante porque va a sentar las bases para otros investigadores que vengan después, ¿no? Por ejemplo, Casiano del Prado en el 64 publica un catálogo de cuevas donde toma como referencia muchas de las referencias de Guillermo Schultz. Gabriel Puig y Larraz publica en 1896, que también era un ingeniero, publica también un catálogo de cavernas y simas de España, tomando como referencia muchas de las descripciones que hace Guillermo Schultz. Y es curioso porque Guillermo Schultz menciona, entre otras cuevas, la cueva de Candamo, la cueva de la Paloma, la cueva de San Antonio, si aceptamos esa identificación, que son cuevas en las que va a estar presente Eduardo Hernández Pacheco a principios del siglo XX. Después de esa primera referencia, en 1843, en 1849 se llevaría a cabo la que podríamos considerar, entre comillas, primera excavación arqueológica en la cuenca del Sella. Y digo entre comillas porque quien realiza esa intervención, que va a ser en el Dolmen de la Santa Cruz, la realiza pues un, digamos, erudito coleccionista, que es Antonio Cortés. Antonio Cortés Llanos es bueno, un licenciado en Derecho, un hombre de leyes, alcalde de Cangas de Onís, llega a ser diputado, y guiado, digamos, por las referencias de los eruditos del 16, se acerca al Dolmen de la Santa Cruz y realiza una serie de excavaciones arqueológicas que le van a permitir identificar debajo de la capilla la estructura del dolmen. Él la describe, 2 piedras grandes en la antecámara, 5 piedras en la cámara, rompe con toda probabilidad la cobertera del dolmen al hacer esas intervenciones y recupera además en sus excavaciones una excepcional hacha pulimentada de fibrolita perforada, que interpretan como un cuchillo a modo de espátula. Es decir, no sabe exactamente bien lo que es esa hacha pulimentada, que por sus características obviamente tiene un importante valor y contenido simbólico en ese contexto arqueológico. Esta pieza la entrega al Museo Arqueológico Provincial, que en aquel momento está en ciernes, gestionado por la Comisión Provincial de Monumentos, y de hecho esa pieza aparece descrita, aquí me va a permitir un inciso, Paula, que es mi sobrina, aparece descrita en la primera catálogo que se hace de los fondos de ese museo en 1871. Quien hace esa descripción es Ciriaco Miguel Vigil. El otro día tenía el coche aparcado en la calle Ciriaco Miguel Vigil, le dije a mi sobrina Paula, que la tenía que bajar a casa, que el coche estaba aparcado en la calle Ciriaco Miguel Vigil. Y ella, con este remango de los 20 años, dice, ¿y quién es ese paisano? Bueno, pues ese paisano era secretario en aquel momento de la Comisión Provincial de Monumentos. Bien, estas intervenciones fueron paralizadas por orden judicial, porque digamos que los patronos de la capilla, que eran los condes de la Vega del Sella, el abuelo de Ricardo Duque de Estrada, del que luego hablaremos, conde de la Vega del Sella, ordena, por denuncia y se ordena por vía judicial la detención de esas obras debido a la inestabilidad que podría provocar en el monumento, en la capilla. Bien, digamos que Antonio Cortés marca un poco el inicio de las actividades de los coleccionistas en este territorio. Habría que mencionar a 2 más. El siguiente que vamos a mencionar es Roberto Frasinelli, conocido como el alemán de Corao, que es un personaje que está envuelto en un cierto halo de romanticismo indómito aquí en Asturias, que era un tipo que venía de Alemania, que pertenecía a una buena familia, a una buena posición económica y social, que se vio envuelto ahí en unos acontecimientos raros por pertenecer a una asociación revolucionaria juvenil, lo que le supuso una condena, y que llega a España como marchante, ¿vale?, en los primeros años de la desamortización de Mendizábal, cuando por 4 perras en España te podías hacer con objetos históricos procedentes de esas instituciones desamortizadas. Bueno, viaja bastante en España, viaja bastante a Asturias, entabla relación con una vecina de Corao, con la que finalmente se casa, y se establece en Corao en torno al año 1854, probablemente, según dicen, atraído por la monumentalidad del paisaje de los picos de Europa hacia los que se sentía bastante atraído. En su afán, digamos, de coleccionista, pues interviene en varios sitios, en una cueva que está cerca de su casa, que es la cueva del Cuélebre,
de donde obtiene varios objetos que podríamos relacionar con la prehistoria reciente, pues ese canto con esa decoración esquemática que aparece en la imagen, un puñal de espigo, pues, un anillo elíptico, bueno, varias piezas que podríamos relacionar con ese momento. Y también va a realizar intervenciones en el dolmen de Abamia, que es, digamos, la segunda estructura megalítica, además del dolmen de la Santa Cruz, de importancia en este territorio. Probablemente extrae, han dicho, la cobertera, habría que analizarlo, que tenía una serie de grabados con unas cazoletas, con a esos grabados iniciales de ese ortostato o cobertera al dolmen de Abamia se añaden luego algunas modificaciones que da lugar a una rara representación antropomórfica que, bueno, es lo que hoy llamaríamos quizá un fake antropomórfico. Y esa pieza acabó en el Museo Arqueológico Nacional, que es donde está en la actualidad, en torno a 1868. Pero el gran, digamos, coleccionista en la cuenca del Sella, en Asturias y igual en España, es Sebastián de Soto Cortés, que era sobrino de Antonio Cortés, que había excavado en el dolmen de Santa Cruz, quien con 30 años y recién fallecido su padre, se convierte en uno de los terratenientes con más recursos de Asturias, con un patrimonio tan grande que puede dedicar mucho tiempo a su afición de bibliófilo, de amante del arte y de coleccionista arqueológico. Ese afán, digamos, coleccionista de Sebastián de Soto Cortés se puede seguir sobre todo a partir de sus diarios. Lo anotaba todo, incluso hay diarios, bueno, hay partes de sus diarios que están encriptados, probablemente hay cosas que él deja ahí escritas para que nadie sepa exactamente bien lo que escribía, lo escribía todo, O sea, cuántos baños se daba en la playa, cuántas veces salía a pasear en su velocípedo, todo está anotado, incluso las propinas que daba están anotadas en sus diarios. Y hay muchas anotaciones de objetos, de compras, con descripciones y con dibujos de esos objetos. De hecho, es curiosa la referencia al respecto de Sebastián de Soto Cortés. En las Asturias de Belmún y Canella hay una referencia de los hermanos García Ceñal, que eran periodistas, al escribir la parte dedicada a Cangas de Onís, decía que el coleccionista Sebastián de Soto Cortés se había hecho con la práctica totalidad de piezas pulimentadas del concejo de Cangas de Onís. Y lejos de ser una exageración, se han contabilizado hasta 69 piezas pulimentadas procedentes de la colección de Sebastián de Soto Cortés. Lo hizo la investigadora Elena Quintanal, a la que pertenece la fotografía que aparece en el medio, que es una chaplana del dolmen de Mian. Porque no solo compra objetos, sino que también interviene en actividades de rebusca. Sabemos que estuvo en Santa Cruz, sabemos que excava también en el dolmen de Mian. Y, en general, la colección de Soto Cortés tiene mucha importancia los objetos procedentes de la prehistoria reciente, particularmente objetos metálicos, hachas metálicas planas, hachas de talón, hachas de anillas, la conocida espada de Sobrefoz, recientemente recuperada para los fondos del Museo Arqueológico Provincial. Bueno, muchas de las piezas de la colección Soto Cortés están en el Museo Arqueológico de Oviedo. Hay pocas referencias a materiales, digamos, prehistóricos de los cazadores-recolectores. ¿Vale? Hay algunas piezas que proceden, por ejemplo, de la Cueva de la Paloma, en las Regueras, pero lo que llama muchísimo la atención es el hallazgo por parte del investigador Valentín Álvarez en sus diarios, concretamente en su diario de 1901, de un dibujo de una pieza fabricada en hueso que reproduce una cabeza de cabra que es idéntica. O sea, podemos establecer matices. Según él, procedería de una cueva de Llanes. La procedencia siempre es dudosa en el caso de los coleccionistas, porque una cosa es dónde obtienen la pieza y otra cosa es de dónde procede esa pieza. Dice que procede de Llanes. Es idéntica a la cabeza de cabra que encuentra en sus excavaciones Alfonso Moure en Tito Bustillo en los años 80. Es sorprendente el parecido, porque hay en el Cantábrico habría dos piezas similares, que son la cabeza de cabra de Tito Bustillo, la cabeza de cabra de la Garma, que no es exactamente lo mismo, porque no es un bulto redondo, es un contorno plano, pero es que esta pieza es absolutamente singular y, lamentablemente, de la existencia de esta pieza solo contamos con el dibujo. En algún sitio estará. Bien, respecto a la labor de los coleccionistas, obviamente a los coleccionistas no podemos juzgarlos o analizarlos con criterios actuales, ¿vale? El coleccionismo arqueológico en aquel momento, de entre siglos XIX y XX, tiene mucho peso porque, bueno, se desarrollan mercados de arte, hay redes de intercambios,
Hay aristócratas, burgueses enriquecidos, rentistas que dedican muchos esfuerzos a esta labor y en general pues podemos hablar de que hacen colecciones heterogéneas de objetos descontextualizados. Hay muchas falsificaciones, son objetos que en algunos casos acabaron pasando de unos coleccionistas a otros, en el mejor de los casos acabaron formando parte de los fondos de instituciones públicas y en el peor de los casos, como acabamos de ver, pues de ellos solo tenemos dibujos o fotografías o meras descripciones. Destaca sobre todo en el caso de los coleccionistas que trabajan en la cuenca del Sella su afán por intervenir en conjuntos megalíticos, Santa Cruz, Mián, el Dolmen de Abamia, probablemente sabiendas del tipo de objetos que les iban a conducir estas excavaciones, y destaca sobre todo el hecho de que esas estructuras intervenidas en aquel momento, Mián en Amieva y Abamia, están desaparecidas. De hecho, ya a principios del siglo XX ya no existían. Esa fotografía es Abamia. Es una fotografía que publica el conde de la Vega del Sella en 1919 y del dolmen de Abamia quedaban esas 4 piedras ahí colocadas, ¿vale? Probablemente se salva el dolmen de la Santa Cruz precisamente por la existencia de la capilla encima y por el celo de sus patronos a la hora de controlar qué tipo de intervenciones se hacían en ese sitio. En relación con los cazadores-recolectores y con esas fases de la prehistoria más antiguas, quizá el gran acontecimiento del siglo XIX en la cuenca del Sella es el descubrimiento de la cuona de Ardines, ¿vale? La cuona de Ardines se descubre en 1869, su descubrimiento tiene una repercusión bastante amplia porque hay una noticia que se publica y que se repite en muchos medios de comunicación y en general se hace referencia al hallazgo por parte de unos mineros, en una zona Ardines donde había intereses de explotación de la caliza en esa zona y las primeras descripciones inciden sobre todo por las características de la cueva, pues en su belleza geológica, en su singularidad geológica, en su atractivo para el turismo, ya en el 19, y en las posibilidades que ofrecía como yacimiento arqueológico, digamos que como contenedor de restos arqueológicos. La verdad es que la primera referencia a la posible existencia de algo arqueológico en la Cuevona no llega hasta 1885, cuando el marqués de Foronda, al describir la cueva, confundiéndola un poco con las descripciones que había hecho Schulz en su momento, habla de la existencia de un hueso de ave petrificado, que es llamativo porque huesos de ave petrificados procedentes de la Cuevona van a aparecer en excavaciones arqueológicas posteriores. De hecho, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales aparecen y, de hecho, en recientes muestreos que Esteban ha hecho en la cueva, pues también ha aparecido, están recientemente publicados esos huesos de ave. Quien va a llegar a la Cuevona en 1869, en el mismo momento, de hecho, es probable que en el mismo mes de su descubrimiento, son 2 facultativos que venían del Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios de la Rada y Delgado y Arturo Malibrán Autet. El interés que despierta el descubrimiento de la Cuevona, queda patente en los diarios de Sebastián de Soto Cortés. Sebastián de Soto Cortés visita la Cuevona 3 veces en el mes de septiembre. Está reflejado en sus diarios. Y en una de estas visitas acompaña a estos 2 facultativos. ¿Qué hacían estos 2 facultativos del Museo Arqueológico Nacional en Ribadesella en septiembre de 1869? Pues venían enviados por el Museo Arqueológico Nacional recién creado y estaban haciendo una serie de expediciones por toda España para recuperar objetos arqueológicos, objetos históricos, que pasasen a formar parte de las colecciones de ese Museo Arqueológico Nacional. Así que llegan a Asturias en ese momento. Testimonio de su presencia en Asturias son los diarios de Soto Cortés, porque narra cómo se encuentra con ellos en Ribadesella, un acta de la Comisión Provincial de Monumentos, donde da cuenta de su presencia en Asturias y de la entrega de una serie de objetos decorados que eran del Prerrománico de Oviedo y del desamortizado convento de Santa Clara. Y también tenemos el propio informe que ellos hacen, los 2 facultativos, al ministro de Fomento en 1871. Narran un poco las peripecias, buscando esos objetos, digamos, arqueológicos, sus negociaciones con aquellos poseedores de esos objetos. Se detecta una cierta falta de ética en los intercambios y es muy llamativa la autoconsideración que hacen de sí mismos como arqueólogos. En ese sentido intervienen
tanto en el Dolmen de la Santa Cruz, en 1869, como en la Cuevona de Ardines. En el Dolmen de Santa Cruz, bueno, documentan el túmulo, cómo está formado el túmulo, apenas se encuentran resto arqueológico alguno, bueno, hablan de la existencia de algunos huesos humanos, lo que definen como un bruñidor de piedra, y apuntan a la posible existencia de elementos decorativos en los ortostatos del Dolmen de Santa Cruz, con una serie de grabados que publican. Reproducen, como se ve a la derecha, la planta del dolmen, que grosso modo vendría a coincidir bastante bien con la descripción que había hecho Antonio Cortés unos años antes. Y excavan también en la Cuevona de Ardines. Y en la excavación de la Cuevona dicen que a pesar de levantar capas estalagmíticas, no encuentran nada. No hay ningún objeto y que la cueva se presta más al entusiasmo del poeta que a fructíferos hallazgos para la ciencia arqueológica. Es decir, no interpretan, o no ven o no interpretan los concheros de la cuevona visibles, tanto en la entrada de la cueva como en el fondo de la cueva, a poco que levantes capas estalagmíticas. No los ven porque excavan en un sitio inadecuado, no los ven por la falta de experiencia en la documentación de este tipo de depósitos arqueológicos, no los ven por su, digamos, obsesión por encontrar objetos. Aquí nos encontramos ante el hecho de que, si bien determinada erudición es capaz de documentar objetos y describirlos, no es capaz de documentar ni describir depósitos arqueológicos o yacimientos arqueológicos. Habrá que esperar unos cuantos años para que en la Cuevona de Ardines aparezcan restos arqueológicos. Y quien los va a encontrar y quien los va a documentar es Justo del Castillo y Quintana, que es un personaje interesantísimo, ingeniero industrial, llega a Asturias, porque él es santanderino, llega a Asturias en torno a 1870 para trabajar como ingeniero en las obras del Ferrocarril del Norte, en uno de los tramos que unían Gijón con Oviedo. Bueno, es ingeniero, pero es inventor, es publicista, es docente, trabaja como almotacén, recorriendo Asturias y visitando los mercados y los comercios para sustituir las viejas balanzas y pesas y medidas por otras nuevas, ajustadas mejor al sistema métrico decimal. Acaba siendo concejal en Gijón, dirige de manera simultánea los 3 grandes centros de enseñanza de Gijón, el Instituto Jovellanos, la Escuela de Comercio y la de Artes y Oficios, y acaba siendo el primer promotor de un balneario en la playa de San Lorenzo. Un señor con una serie de inquietudes. Su actividad está a medio camino entre el coleccionismo y la interpretación arqueológica. Va a excavar en 2 yacimientos de la cuenca del Sella, va a excavar en la cueva de Coyubil y en la Cuevona de Ardines. Coyubil es una cueva que está en Amieva, está en un sitio muy recóndito, quizá digamos que ese conocimiento del territorio que le permiten algunas de sus actividades le lleva hasta esa cueva. Y probablemente la excavación se hace, parece que en 1881, a partir de un documento que es una carta que dirige a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En Coyubil documenta unos 200 útiles líticos y 100 y pico objetos de hueso que envía a Marcelino Sá de Sautuola para que los analice y los estudie. Algunos de esos objetos acabarán en el Museo Arqueológico Nacional y otros en el Museo Provincial. Pero es curioso porque no se limita a la recolección de objetos, sino que se plantea preguntas respecto al sentido de esos yacimientos. Por ejemplo, respecto a Coyubil, se pregunta si no pertenecerían a las moradas de un pueblo o acaso esos restos que estaba encontrando formasen parte de un taller de sílex. Es decir, pueden parecernos preguntas sencillas, pero ya se están formulando algunas cuestiones que otros, digamos, descubridores de objetos no estaban teniendo en cuenta. En el caso de la Cuevona sucede lo mismo. En la Cuevona interviene 1895-1896, a juzgar por... Bueno, él entrega al laboratorio del Instituto Jovellanos un fragmento de conchero de la Cuevona. En el curso 1896-97 tendríamos esa documentación. Y en el caso de la Cuevona, pues documenta los restos de conchero, los identifica bien, los compara con acumulaciones de conchas que están apareciendo en otros yacimientos del norte de Europa y acierta a interpretarlos, ya que dice que por su disposición, por su tamaño, por su naturaleza, formarían parte del consumo de aquellas sociedades prehistóricas. Y se plantea las posibilidades que podría ofrecer esos hallazgos a la hora de interpretar y conocer digamos, esas fases más antiguas, esas fases prehistóricas más antiguas.
El tránsito a la arqueología institucionalizada en la cuenca del Sella podríamos establecerlo en dos intervenciones que se van a hacer unos años más tarde. Y las van a desarrollar dos personajes, dos investigadores, que luego formaron parte de esas, digamos, instituciones científicas. La primera a la que me gustaría hacer referencia es a la intervención que hace Ricardo Duque de Estrada, conde de la Vega del Sella, en el Dolmen de Santa Cruz. ¿Vale? Era muy joven, era ventañero cuando interviene en el Dolmen de la Santa Cruz, en 1891, el conde nace en 1870, me parece, ¿no? 1870. Era ventañero, estudiante de Derecho en Oviedo, y dice que interviene perdón, en el Dolmen de la Santa Cruz, bueno, pues por el interés que tenía, dado que bueno, eran patronos, digamos, los condes de la Vega del Sella, dueños de los terrenos, en documentar, digamos, el estado del monumento, el estado de la capilla. Bueno, excava el dolmen, interviene, documenta el túmulo, documenta restos de la cobertera destruida, probablemente las intervenciones de Antonio Cortés, por cierto, obvia completamente, no habla para ellas para nada de las intervenciones de Antonio Cortés en 1849 y apenas documenta resto arqueológico alguno, pues, algunos restos de oveja, creo que menciona, de animales domésticos y poca cosa más. E interviene también luego en la necrópolis medieval que está en el entorno. El hallazgo del dolmen, la presencia del dolmen dentro de la iglesia, Vega del Sella, le sirve para bueno, ensalzar, digamos, el valor simbólico del monumento, del sitio, porque decía que entroncaba una época muy interesante en la historia de España, que tiene que ver con la monarquía asturiana, con digamos, las características de ese monumento prehistórico que estaba justo debajo. También establece una cronología para el uso de los dólmenes que iría más allá del neolítico y que alcanzaría también a las edades metálicas. Y la otra intervención la hace Hermilo Alcalde del Río en 1906 en un poblado fortificado, una estructura fortificada en Peñamanil, en el concejo de Onís. Es llamativa la presencia de Hermilo Alcalde del Río en 1906 excavando un poblado fortificado, porque en esa fecha Hermilo Alcalde del Río ya venía trabajando como prospector del Instituto de Paleontología Humana de París. Bueno, todavía no había sido creado, pero sí a sueldo del príncipe Alberto de Mónaco, pues bueno, documentando y prospectando un montón de yacimientos con arte rupestre en Cantabria. Y sin embargo lo encontramos excavando este poblado fortificado cerca de Labra. Conocemos de su intervención por una carta que le dirige al coleccionista Sebastián de Soto Cortés, donde se ve una cierta familiaridad entre ambos. De hecho, Hermilio le dice que va a ver usted aumentadas sus colecciones a partir de mis excavaciones en este yacimiento y lo interpreta como un bastión de las huestes de Pelayo, o sea, lo relaciona con una época, digamos, medieval, a partir de los objetos que encuentra, que son bueno, objetos con una decoración muy concreta, con algunas piezas cerámicas, todo ello apareció luego formando parte de la colección de Sebastián de Soto Cortés. Y bueno, se ve un poco aquí también, digamos, la red de contactos que establecen los coleccionistas, que van más allá de otros coleccionistas y que alcanzan incluso a prospectores arqueológicos de otras comunidades, en este caso de otras provincias. Bien, vamos a hablar de las dos instituciones científicas que trabajan ya finalmente en la cuenca del Sella en este momento. Estaríamos ya en bueno, la segunda década del siglo XX. Hemos pasado de los coleccionistas, de los ingenieros, de los geólogos, de los eruditos, digamos, a ya una actividad más institucionalizada y organizada. La primera institución que se crea que va a trabajar en investigaciones prehistóricas en España, que es una institución extranjera, es el Instituto de Paleontología Humana de París. Se crea en 1910 por patrocinio del príncipe Alberto de Mónaco, ¿vale? Cuando los príncipes europeos se dedicaban a cosas de más enjundia que ahora. Esta institución va a desarrollar un montón de trabajos arqueológicos en nuestro país, con una serie de investigadores muy importantes abarcando el territorio. Es decir, Henry Braille, Hugo Vermayer, Hermilo Alcalde del Río, que se encarga de prospectar algunas de estas cuevas. Y bueno, por ejemplo, Hermilo Alcalde del Río no solo va a descubrir esas cuevas en Cantabria, va a cruzar el Cares en 1908, va a descubrir en Asturias el Pindal, Mazaculos, Quintanal, unos meses más tarde la Cueva de la Loja. Y mientras se están desarrollando excavaciones en la Cueva del Castillo a cargo de esta institución y dirigidas por Hugo Vermayer, en torno a 1912, pues llega hasta el Sella.
y identifica el caballo pintado en color negro en la cueva de San Antonio. ¿Qué lleva a Hermilo Alcalde del Río hasta aquí? Bueno, pues es una cuestión sugerente. Podríamos lanzar distintas ideas. Quizás su presencia en 1906 en las cercanías de este territorio pues le permitió establecer contacto con informantes que le dirigieron hacia esa cueva. Eso se dio en muchos de los descubrimientos de Hermilo Alcalde del Río. La relación de San Antonio con la cueva de Collera, que mencionaba Schulz, quizá también pudo haber sido algo de lo que tuviese conocimiento. Y luego hay otra cosa curiosa, que es la cercanía de San Antonio a la estación de ferrocarril, que es algo que se da también en muchas cuevas con arte rupestre que fueron descubiertas en aquel momento, puesto que el ferrocarril permitía rápidos traslados a los prospectores, que en otros casos habrían de hacerse en diligencias, viajes eternos y muy incómodos. Bien, la primera referencia al caballo pintado en San Antonio es la primera cueva con arte rupestre identificada en la cuenca del Sella. Se va a publicar en una guía de Asturias en 1913, muy a finales de 1913, por el escritor Antonio Nava, quien narra en primera persona su visita a la cueva de San Antonio en compañía del dueño de la finca, don Víctor Alea, y luego se va a mencionar también en los trabajos que hace el Instituto de Paleontología Humana de París en 1913 en la revista L'Anthropologie. Ahí aparece también una referencia escueta al caballo de San Antonio con un dibujo que quizá pudo haber hecho Henri Breil, quien también visitó la cueva, y además aludiendo a una posible cronología, en este caso auriñaciense. La otra institución científica es la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, ¿vale?, que se crea en 1912 al amparo de la Junta de Ampliación de Estudios y que tendría su sede, aunque laborarían con independencia, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El impulso a la creación de esta comisión, según el acta de fundación, viene dada por la importancia de los yacimientos prehistóricos que en ese momento existen en España, que ha sido objeto, según decía esa acta de fundación, de interés por parte de los investigadores extranjeros, los de la otra institución. Y en realidad, de hecho, la presencia de investigadores extranjeros fue, digamos, la espoleta que llevó a que el geólogo Eduardo Hernández Pacheco, auténtica alma mater, digamos, de esta institución, pues pusiese en práctica su funcionamiento. A esta institución van a pertenecer desde el primer momento Hernández Pacheco, el conde de la Vega Alsella, Juan Cabré, y estaría presidida por el marqués de Cerralbo. Desarrolla una actividad muy importante, aunque durante muy poco tiempo, en toda la península, y particularmente también aquí abarcan buena parte de la actividad que desarrollarán. Eduardo Hernández Pacheco nos habla de su presencia en Ribadesella ya en torno a 1910-1911, dice que él contacta con Vega del Sella en aquel momento, ya están, por tanto, realizando algunas exploraciones, y entre 1912 y 1913 pues va a identificar algunas de las cuevas prehistóricas que hay en este territorio. Visita la cueva de San Antonio, Hernández Pacheco también en 1912, no solo identifica el caballo, del que dice hace un primer dibujo, sino también el yacimiento arqueológico que ya había visto Guillermo Schulz, y entre otras cuevas pues descubre e identifica la cueva Viesca, que hoy llamaríamos cueva del Tenis, la cueva del Río, que hoy conocemos como cueva de la Lloseta, y también hace algunas intervenciones en la Cuevona de Ardines. Sabemos que esto está sucediendo en 1912-1913. Sabemos que en 1914 no vino por aquí, porque estuvo en la Janda, en Cádiz, y luego estuvo en las Regueras, en La Paloma, y vuelve en 1915. Pues hay una serie de anotaciones en sus diarios donde se habla de esas intervenciones arqueológicas. Una de las labores importantes que llevó a cabo esta comisión fue la de publicar los resultados de sus trabajos, porque hay una importantísima colección de memorias de cada uno de los trabajos arqueológicos que hicieron. Y es una pena porque sabemos, por esas memorias, que tenía Hernández Pacheco la intención de publicar sus resultados en las cuevas de Ribadesella. Aparece siempre anunciada en sus memorias, como en preparación, una publicación que se titulaba Las cavernas prehistóricas de Ribadesella. Lamentablemente esa publicación no la tenemos, pero sí, obviamente, tenemos los diarios, tenemos los materiales arqueológicos recogidos y tenemos, digamos, la noticia clara de la intensa actividad que van a desarrollar a cabo o llevar a cabo en este territorio. Las relaciones entre los investigadores de las instituciones eran difíciles, eran muy difíciles. Es decir, había un encono total, por ejemplo, entre Henri Breil con Juan Cabré, que pertenecía a la comisión, y había un encono también muy importante entre Eduardo Hernández Pacheco, que debía ser un carácter,
y Hugo Obermayr, que debía ser también otro carácter. De hecho, las críticas de los investigadores extranjeros hacia los españoles se llegó a decir que traspasaron lo académico, llegando incluso a lo personal. Sin embargo, va a actuar como pegamento de estos investigadores el conde de la Vega del Sella, que mantenía buenas relaciones con los investigadores extranjeros. De hecho, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, el alemán Hugo Obermayr y el alsaciano Paul Werner, que trabajaban para una institución francesa, pues se vieron despojados de su trabajo. Obviamente no podían seguir trabajando para una institución francesa, pertenecía a países que estaban en conflicto, y tampoco podían regresar a su país. Así que el conde de la Vega del Sella primero los acoge en su casa de Nueva y luego además favorece que estos investigadores empiecen a trabajar en los laboratorios de la Comisión del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Así que durante algunos años hubo algún trabajo en común. De hecho, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas le publica a Breil su obra, digamos, magna, El hombre fósil, en sus 2 ediciones, en el 19 y en el 25, y de hecho Paul Werner, el alsaciano, el ayudante de Hugo Obermayr, acompañó a Hernández Pacheco en las excavaciones en las cuevas de Ardines en 1915. Aquí digamos que hubo una cierta colaboración, pero esa se rompe ya en 1919, ¿no? De hecho, luego Hugo Obermayr subsiste como capellán con la ayuda del duque de Alba, hasta que se crea la primera cátedra de prehistoria en la Universidad de Madrid, que se le asigna a Hugo Obermayr en 1922. Hay muy pocas fotografías de donde aparezca Hernández Pacheco y Obermayr juntos. Esta que aparece ahí en el medio es una de ellas. La otra es la inauguración de la Exposición de Arte Prehistórico Español en 1921, que aparecen con el rey Alfonso XIII, y esta es en el despacho de Lucas Navarro en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las relaciones entre ellos eran imposibles. Y luego la actividad del conde de la Vega del Sella, que es el otro miembro ilustre de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que va a desarrollar una importantísima labor arqueológica en las cuevas que están en el entorno de su casa nueva, pues el Balmori o el Penicial, cuevas que son emblemáticas en el conocimiento de la prehistoria en Asturias, pero también llevará a cabo trabajos en algunas de las cuevas de la cuenca del Sella. Una de ellas es Coyubil, donde ya había estado Justo del Castillo, que la interviene en torno a 1910-1911, donde identifican un revuelto, un yacimiento arqueológico revuelto, probablemente por los trabajos de Justo del Castillo, que definen como magdaleniense y aciliense. Y es una cueva que también Vega del Sella tuvo intención de publicar, porque se conservarían las pruebas de imprenta de esa publicación, de esa memoria, pero el hecho de que Hugo Obermayr insistiese en que aquello estaba todo revuelto, pues probablemente llevó al conde de la Vega del Sella a actuar con una cierta prudencia. De Coyubil procede esa excepcional pieza, que es una costilla grabada con la cabeza de un rebeco y que lamentablemente no está en ninguna institución pública. Excavará también en la Cuevona. En 1916, el conde de la Vega del Sella junto a Obermayr, sabemos que al menos estuvieron ahí por una referencia que nos da Hernández Pacheco. La cueva más importante en la que va a trabajar el conde de la Vega del Sella en la cuenca del Sella será, no obstante, la cueva del Buxo, ¿vale? La cueva del Buxo la descubre, de hecho, Cesario Cardín, que era parcero del conde de la Vega del Sella, por error, por buscar otra cueva, encontró esta, y es una cueva, la segunda de la cuenca del Sella, donde se encuentra arte rupestre. Descubierta en 1916, es investigada probablemente en la primavera de 1917 y publicada en 1918. Es llamativo porque Vega del Sella, cuando se descubre la cueva y cuando empieza a visitarla, plantea dudas sobre la autenticidad de una de las figuras. Y se lo escribe a Eduardo Hernández Pacheco, y este le quita las dudas y le estimula a que la investigue prontamente y que la publique. Entonces envían al dibujante de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas, a Benítez Mellado, que aparece ahí en la fotografía, para que haga los dibujos de los calcos, a los que pertenecerían algunos de los dibujos en los que están ahí en la fotografía de la derecha. La presencia de Benítez Mellado en 1917 en Asturias le lleva a revisar los calcos de Candamo, le lleva también a hacer nuevos calcos en la Cueva del Pindal, a hacer un nuevo dibujo del caballo de San Antonio en 1917 y también a dibujar los motivos gráficos decorativos que habían aparecido en el dolmen de la Santa Cruz. Y aquí es donde ya cerramos el círculo digamos, uno de los yacimientos emblemáticos de la cuenca del Sella. El dolmen, en 1915, es visitado por Juan Cabré,
de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas e identifica motivos decorados pintados en los ortostatos, con una serie de zigzags que le recuerdan a la decoración que aparece en el ídolo de Peñatú, con cierto criterio, con cierto sentido. De tal manera que hace un primer dibujo, Cabré, en 1915, que luego es enmendado por Benítez Mellado en 1917. Ahí ven la enmienda en los dos dibujos de la derecha, el del centro y la derecha, están girados, ¿vale? Están en diferente orientación, en 180 grados. O sea que, bueno, o bien Cabré, cuando hace el dibujo en 1915, el ortostato está desmontado, el dolmen está desmontado, o bien luego, al montarlo en laboratorio, a partir de los cálculos que había hecho, pues se equivoca, porque la disposición actual del ortostato es la que dibuja Francisco Benítez Mellado. Bueno, a partir de esa segunda década se inicia ya el declive en las investigaciones prehistóricas en la cuenca del Sella y en toda España. La actividad de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas decae completamente. De hecho, muchos de los trabajos que se publican en los años 20 son de trabajos que se habían hecho con anterioridad. Por supuesto, el Instituto de Paleontología Humana de París ya también había desaparecido su actividad aquí. Y, bueno, en ese declive podrían entrar muchos factores. Muere el presidente de la comisión, el marqués de Cerralbo, que tenía una cierta ascendencia y, bueno, influencias para que la comisión pudiese trabajar a pesar de sus pocos recursos. Su sucesor, Hernández Pacheco, deja la investigación arqueológica y prehistórica en 1924, probablemente harto de las críticas constantes que recibía por parte de otros investigadores como Breil y Obermayer. Y luego hay que tener en cuenta la coyuntura del país. Claro, digamos que los recursos de la comisión, la dictadura de Primo de Rivera los estrangula, la Segunda República ya la liquida y esta institución desaparece después de la Guerra Civil, siendo sustituida por el Consejo de Investigaciones Científicas, por el CSIC actual. Las cuevas de Ribadesella caen en el más absoluto de los olvidos, hasta el extremo de que se olvidan los nombres y su identificación correcta. Durante muchísimos años, hasta tiempos relativamente recientes, no se acierta con esa identificación. La cueva de la Viesca, la cueva del Tenis, ve violentamente destruido su depósito arqueológico con la construcción de un depósito de agua que nunca llega a entrar en funcionamiento, proyectado ya desde los años 20, y estas cuevas tampoco reciben la atención administrativa requerida, puesto que en 1924 se hace una declaración como monumentos histórico-artísticos de un montón de sitios con arte rupestre peninsular, que incluirían, por ejemplo, la cueva de Candamo, el ídolo de Peñatú, la cueva del Pindal, pero se olvidan de la cueva de San Antonio, se olvidan del dolmen de Santa Cruz y se olvidan también de la cueva del Buxu, que no reciben esa atención. En cuanto al dolmen de la Santa Cruz, digamos, otro yacimiento emblemático de la prehistoria de la cuenca del Sella, pues tampoco sufre mejor suerte, ¿vale? La capilla es destruida por el gobierno local republicano al inicio de la Guerra Civil Española, perdón. La inscripción consecratoria, que había sido dibujada y copiada de la Radi Delgado, desaparece, igual que la cabeza de cabra dibujada en algún sitio estará y quizá algún día aparezca, y el dolmen pues queda despojado de su protección y desnudo hasta el año 50. Hasta 1950, cuando se construye la nueva capilla por encima. Así que nos encontramos con que los restos ruinosos todavía visibles hoy en la cueva Viesca y el dolmen desnudo van a ser la perfecta alegoría de la decadencia de la arqueología en este territorio hasta prácticamente los años 50, cuando se empiezan a revitalizar esos estudios en este territorio. Y esto es todo. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora. Y si no, nos vamos a ver la exposición. Esa cabeza de cabra viene de Ribadesella. De alguna cueva por aquí. O sea, es que el parecido es asombroso. Asombroso. Es
decir, la cabeza de cabra de Tito Bustillo es una pieza totalmente singular en el arte mobiliar cantábrico y, bueno, en ahí encontramos esculturas de bulto redondo, que son también muy guapas, pero, o sea, es tan parecida y a ver, el dibujo no te permite ver si es un bulto redondo o es un contorno, porque, bueno, en el estudio que se hizo, en fin, bueno, se podrían decir muchas cosas, pero la comparativa con el contorno de la garma es, claro, no saber si es bulto redondo o no, pero es que es muy parecida a la de aquí. Muy, muy parecida. Pero son esas cosas que, bueno, a no ser que por un milagro aparezca algún día en algún sitio, en la casa de alguien, porque esa la tiene alguien. Esto es como la escultura de caballo de la viña. Podemos hablar largo y tendido. ¿Alguien la tiene en algún sitio? Desapareció, se destruyó, se quemó en un incendio, no sabemos nada. Pero es que el parecido es asombroso. Muy asombroso. Está por ahí. Sí, idéntica. Sí, sí. ¿Más cosas? Pues nos vamos a ver la exposición, ¿vale? Bueno, antes de ir, un segundo.